Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Salud Total, en esta ocasión con la visita de Manuel Vidal, Suheili Matos, ambos educadores financieros y host del podcast Café on Budget. Bienvenidos a Salud Total. Gracias por tenernos. Felices de estar aquí. Gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta de recibirlo. En nuestro programa hablamos de salud, pero de muchos temas también adicionales relacionados siempre a la salud, de alguna forma. En esta ocasión, a la salud financiera. Y quisiera que nos hablaran acerca de esos primeros pasos que una pareja, ¿verdad? Ustedes que son un matrimonio, deberían tomar para mejorar su salud financiera. Vamos al mambo de una. Mira, el primer paso como pareja es tan simple como comenzar a tener conversaciones de dinero. Esto parece bien sencillo, pero la realidad es que muchas de las parejas no tienen conversaciones de dinero, no se saben cuáles son metas que puedan tener en común, no hemos hablado sobre qué objetivos tú tienes, qué objetivos yo tengo, qué es importante para ti, qué es importante para mí, cuáles son nuestras deudas, cuáles son nuestros ingresos. Una de las estadísticas que nosotros hemos compartido en las redes sociales, que se ha hecho bastante viral, es que casi la mitad de las personas, hombres o mujeres, no comparten su ingreso con su pareja. Y entonces, si estamos en una relación, ¿cómo vamos a movernos adelante? ¿Cómo vamos a remar hacia la misma dirección si no tenemos esa información? Eso para mí es el primer paso. Sí, usualmente compartimos la información de los gastos que salen del hogar, pero nunca compartimos cuál es el ingreso con nuestra pareja, por la razón que sea. Hay diferentes razones por las cuales eso puede estar pasando. Pero si no hablamos de estos temas, ¿de qué vamos a hablar en una pareja? Exacto, definitivamente. Ya una vez tenemos esa base, pues mira, podemos sentarnos y podemos hablar más en detalle sobre esto, ¿verdad? Podemos sentarnos a ver verdaderamente cómo es que se está viendo esos ingresos de cada parte, si hay más de una parte que está generando ingresos, cuáles son los gastos que estamos teniendo, los gastos fijos de nuestro hogar, nuestras utilidades, esas obligaciones que tenemos, pero más importante aún, cuáles son los gastos fuera de esas obligaciones que están ocurriendo recurrentemente, que quizás no nos estamos dando cuenta que están allí y pueden ser esos gastos que nos están causando unas consecuencias quizás no muy positivas. O sea que el primer paso sería empezar la conversación. Empezar la conversación del dinero, de las finanzas de cada cual, para entonces poder quizás hacer un plan y empezar por allí. Sí. Creo que tenemos que ser un libro abierto, tenemos que saber dónde estamos, cuál es la posición actual, financieramente hablando, que estamos en el hogar. Si no tenemos una base de cómo vamos a salir de allí, cómo vamos a saber hacia dónde vamos a ir. Y tenemos que saber el start point. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que esto es algo de lo que hablamos mucho también. Cada uno de nosotros tiene una relación con el dinero diferente. De donde tú vienes y de donde yo vengo, Manuel y yo nos criamos en el mismo barrio. La relación con el dinero de él y la mía son distintas porque el núcleo familiar de él fue distinto al mío. La forma en la que se habla de dinero en su casa fue distinta a la mía. Y entonces él viene con unas ideas, yo vengo con otras ideas y ahora estamos formando esta familia y no sabemos cuál es nuestro, quizás cómo pensamos sobre esta idea del dinero, si pensamos similar, si pensamos distinto, si para ti es más importante el ahorro, si para mí es más importante el gasto, si alguno de nosotros está pensando en un retiro, si alguno de nosotros se quiere cambiar de carrera, cómo nos sentimos sobre el dinero en general, lo vemos como algo positivo, como algo negativo. Estas son cosas que son bien importantes traer a la mesa y quizás antes de empezar a mirar números es empezar a tener esa curiosidad de, oye, ¿cómo se hablaba del dinero en tu casa? También pienso que quizás es un tema tabú en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que nos lleva a mantener esas cosas secretas, la vergüenza de quién gana más, quién gana menos, cómo me puede afectar esto en mi relación, la cuestión del dinero. Así es que son muchas cosas que yo pienso que se deben conversar, como ustedes bien lo establecen, para poder empezar a crear, ¿verdad?, esa salud financiera. En cuanto a la importancia de establecer las metas, ya empezamos como que a hablar del tema, ahora vamos a las metas y cómo se pueden lograr de una manera efectiva. ¿Cuáles serían esos consejos? Sobre las metas. Primero que todo, yo creo que es importante que si se están viendo las finanzas en conjunto, eso facilitaría el desarrollo para nosotros establecer, ¿cuál es la próxima meta que debemos lograr como pareja? Puede ser una meta de Manuel, puede ser una meta mía, pero el punto es que lo estamos viendo como pareja. Así que estamos ambos de acuerdo de que esto es lo próximo que se va a trabajar. Es bien importante y esto se mezcla junto con la conversación que estamos teniendo de nuestra relación con el dinero, porque digamos que Manuel y yo nos sentamos y él me dice, para mí es bien importante que comencemos a invertir para nuestro retiro, pero en casa
todavía estamos bregando con tarjetas de crédito, tenemos unas deudas muy grandes, estamos pagando altos intereses. Tenemos que buscar cuál es ese primer paso. Y porque quizás no tengas la capacidad de pagar tus deudas y de invertir a la misma vez. Exacto. Y creo que muchas veces lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, deuda de tarjeta de crédito y estamos cómodos haciendo el pago mínimo. Como podemos hacer el pago mínimo, quizás me está sobrando algo para ahorrar, pero realmente esa es la posición en la que queremos estar para comenzar a ahorrar el dinero, o quizás ese dinero es el que debemos estar usando para saldar las deudas y luego comenzar a ahorrar para ese retiro y para esas inversiones que queremos hacer para el futuro. Hay un concepto que nosotros le decimos la zapata financiera. Y yo digo que en la gran mayoría de los casos, independientemente de lo que sea la meta en la que nos queremos enfocar, esa zapata tiene que estar establecida primero. ¿Y de qué se compone? Pues primero debemos tener quizás, si estamos trabajando con deudas de alto interés, deudas de consumo, nosotros le llamamos la deuda de consumo a las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, deudas que tienen un interés muy alto, que no hay una inversión que pueda competir con esa deuda, pues el enfoque es salir de ella. Pues ¿cuál es el primer paso? Quizás antes de atacar esas deudas vamos a ahorrar unos $500 o unos $1,000, que los tengamos ahí guardaditos por si acaso sucede algo, porque siempre va a pasar algo. Siempre va a pasar algo, y que ese dinerito nos permita cubrir con cualquier imprevisto mínimo, pequeño, mientras nos enfocamos en ese saldo de deuda. ¿Cuál es la clave? Para nosotros saber cómo hacer un saldo de deudas, y podemos hablar más de eso en detalle, pero para nosotros saber cómo hacer ese plan de saldo de deudas, tenemos que saber cuánto dinero tenemos disponible mensualmente para hacer ese plan de saldo de deudas. Así que ahí está el concepto de vamos a mirar nuestros ingresos y gastos. Y a comunicar esa información. Hay que comunicar y mirar esos números en conjunto para ver entonces qué capacidad tenemos de sacar un dinero adicional para establecer entonces ese plan de saldo de deuda. Una vez salimos de esas deudas de alto interés, entonces estamos en posición de ahorrar un fondo de emergencia, que nuestra sugerencia, la sugerencia típica es que ahorremos de 3 a 6 meses de gastos esenciales para tu fondo de emergencia. Esos son gastos esenciales, gastos de techo, utilidades, comida, transporte, ¿ok? Lo que sea. ¿Cómo tú vas a saber esos números? Tienes que mirar los números. Y el presupuesto cuando hagas la lista, la sumatoria. Exacto. Yo creo que esto es un tema que realmente habemos muchas personas bastante cruditas porque no nos educaron sobre nuestra finanza, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Entonces uno llega ahora a la adultez y con muchas preocupaciones, no sé cómo hacerlo, porque todo se oye espectacular y quisiéramos aprender muchísimo más de este tema para poder llegar a tener una finanza saludable y en el futuro pues no tener esas preocupaciones que quizás las generaciones de los adultos mayores de hoy están teniendo, que eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Por eso los tenemos ustedes aquí, para que nos puedan, ¿verdad?, orientar, guiar, para poder tener esa finanza un poco más estructurada. Hay distintas cosas que quisiera preguntarle, no tenemos tanto tiempo, y entonces esto es como un podcast porque ya empieza a hablar aquí y no termina. Pero me parece espectacular. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es tan interesante que lo que quisiera es tener ahora mismo una libreta para ir anotando las cositas que nos están recomendando, pero ciertamente las parejas se tienen que sentar a conversar, a hablar de su presupuesto, hacer metas, buscar la manera de cómo lograrlas, y para eso ustedes tienen que seguir a esta gente en las redes sociales y escuchar sus podcasts y orientarse, que yo creo que es la clave para hacer las cosas mejor en todos los temas. ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, estamos en las redes sociales, aparecemos como Café on a Budget. También nos puedes conseguir a través de email como cafeonabudget@gmail.com. Estamos en TikTok. ¿Dónde más estamos? Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en todas partes ahora mismo. Y también en nuestro website cafeonabudget.com. Ahí está toda la información, cómo contactarnos, cómo obtener nuestros servicios, etcétera, etcétera. Sí, eso vi, uno de los reels que estaban yo viendo antes de las entrevistas, que hacen consultas, que yo creo que eso es la manera, ¿verdad?, más efectiva para buscar esa información y hacer esa consulta personalizada con ustedes. Definitivo. Y eso es una de las cosas que más se mueven de nuestros servicios. A la gente les encanta venir. Nosotros lo vemos como un mastermind, ¿verdad? Es como un brainstorming que estamos haciendo, cuál es tu situación, y entre Manuel y yo te ayudamos entonces a determinar el mejor próximo paso. Vas a tener dos perspectivas en esa consulta, y entonces básicamente nos sentamos con las personas a brainstorm, como bien estaba diciendo Suheili, y buscar cuál es la mejor manera de salir de cualquier situación que tenga. Y de esta manera llegamos entonces al final de la entrevista, agradeciendo a Manuel y a Suheili por estar aquí con nosotros, y ahora continuamos con más de Salud Total.